Este, Hoy tenemos el estudio de el libro de 1 Samuel y en el capítulo 26. Capítulo 26, 1 Samuel. Si gustan por ahí buscarlo, para ir todos en el mismo ritmo. Déjenme, le voy a tener que decir algo. ¿Listos? Sí, la cosa es esta. Am, no este domingo, pero para el otro domingo es comunión, ¿verdad? No este domingo, pero para el otro domingo. El problema es de que, ahí les va. Gracias a Dios, voy a ir a Israel. Estoy bien feliz porque voy a ir a Israel. Gloria a Dios. Gracias a Dios, algunas personas muy, muy hermosas nos dieron el boleto. Y gracias a Dios, para una gran bendición, es como un milagro. Y la cosa es de que voy a estar 2 domingos fuera. Entonces no le quiero dejar la carga de la comunión al hermano que me va a cubrir para el próximo, de este domingo para el otro. Entonces, este domingo que viene vamos a tener comunión. ¿Les parece? Que se preparen y ya si a gusto la tomamos nosotros comunión. Y ya cuando venga el hermano que nos va a ayudar, pues él no tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque no sabe cómo está la cosa ni nada. Entonces, les tuve que decir esto. Normalmente no les aviso porque luego dicen, ni va a estar el pastor, no voy, ¿verdad? Pero les prometo que va a ser muy bueno el que viene, y en sí no venimos a ver la cara de Miguel, venimos a ver al Señor, ¿verdad? Y a su palabra. Entonces, ahí les encargo que lo apoyen al hermano y sigamos todos como estamos. Pero les tenía que decir eso porque este domingo, pues, vamos a cambiar poquito. En vez de que sea el primer domingo del mes, va a ser, como quien dice, el último del mes. Entonces, es para este domingo, prepare su corazoncito, pase la voz. Ahora sí, 1 Samuel 26. Este capítulo está bien, bien bonito porque es una clase de que está simple. Vuelve otra vez Saúl. ¿Se acuerdan ustedes que ya según se había arrepentido, había llorado y todo? Y luego otra vez vuelve a perseguir a David y ese se trata, este último, o más bien esta es la última vez que Saúl va a perseguir a David. Y como otra vez David le perdona la vida, pero es completamente diferente. Muchos han sugerido que a lo mejor es la misma vez, pero no, hay tantas diferencias. Hay muchas cosas que cambian el cuadro que vimos la otra vez. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos va guiando en este capítulo. Déjenme, le digo el resumen de lo que fue el capítulo 25. Dice, después de la muerte de Samuel, David se va a Parán, que es un lugar más lejano, todavía en Israel, donde vive Nabal, donde vivía Nabal, David envió a unos de sus hombres a pedirle provisiones, pero este responde rudamente y no le da nada. David decide atacarlo porque digamos que lo hirió diciendo que él era un siervo rebelde. Sus siervos de David no dijeron nada cuando Nabal dijo eso, pero cuando llegaron y le contaron, David decididamente dijo, vamos a ir a atacarlo, no vamos a dejar a nadie vivo. Cuando eso estaba a punto de pasar, uno de los siervos que estaban ahí oyendo, uno de los pastores de Nabal, corrió y le dijo la noticia, no a Nabal, porque él ya se ve la respuesta de Nabal, pero la esposa de Nabal, que era Abigail, le dijo que David venía a matar a todo el mundo. Entonces ella agarró unos burros, una caravana de comida y luego se fue y se encontró con David. Ella se postró, le dijo que por favor no lo matara, que dejara que Dios lo hiciera. Y bueno, David le perdonó la vida a Nabal. Enseguida dice que a los 10 días, de todos modos, esa persona Nabal se murió. Si dijimos que esa es la forma si David no iba a ir a tomar venganza por su propia mano, pero se lo dejó al Señor. Entonces aquí vemos que Dios sí tomó venganza de lo que había hecho y ahí dice que Dios mató a Nabal. David termina casándose con Abigail, es una de sus 3 esposas, así terminó el capítulo 25. En el 24 habíamos visto la persecución de Saúl a David y aquella vez que le había perdonado la vida, ahora vuelve a pasar eso mismo. Y la introducción a este capítulo 26, que es eso que les digo, esta vez que otra vez David le perdona la vida, dice así como introducción, David se lo temía. Sí, la razón de que David no volvió al palacio con Saúl, como él le había dicho, era de que tenía desconfianza de que otra vez Saúl lo volviera a perseguirlo o quisiera matarlo de todos modos, lo cual sucedió.
sucedió lo que David se temía. Saúl todavía quería matarlo. Aquí David viene a donde todos, por obra divina, duermen. Y de eso vamos a hablar un poquito más. No podemos pensar que esto era fácil. David ya de lejos esto es lo que quiero decir. Cuando vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo esta historia, en donde Saúl está buscando a David. De repente David envía a personas a ver dónde se encuentra Saúl, y luego va a su encuentro y están todos, seguramente era de noche, y están todos dormidos. Y pareciera como que no dice nada, no dice que era peligroso ni nada, pero nomás imagínense, David iba solo con otra persona. Digamos que iban tapados con la cabeza, no sé, con una cachucha o enmascarados, tal vez traían una mascarilla de estas que usamos nosotros, ¿verdad? Para que no lo reconocieran. La cosa es de que era terriblísimo y peligrosísimo lo que estaba haciendo David, porque se estaba metiendo en la boca del lobo, digamos. Había 3,000 soldados equipados de los mejores de Israel persiguiendo a David, y de repente David parece como que vuela en medio de todos los 3,000, porque Saúl se dormía en medio de todo su ejército. Entonces, obviamente que es un milagro, sí, gracias a Dios, que primeramente David, qué valiente, pero confía en Dios, pues. Y yo siempre digo esto, y yo quiero tener eso, Dios me lo conceda, ser una persona que sea valiente por la fe. Sí, porque no es tanto que seamos super machos, pero que confiemos en Dios, porque Dios es super macho. Amén. O sea, Él sí puede, Él sí sabe, Él sí tiene la autoridad para hacerlo. Y si vamos a donde sea que vayamos bajo su sombra, entonces parecemos valientes. Sí, y esto es lo que hace David ahora. Imagínense lo que hizo se metió en medio de los 3,000 soldados preparados y llegó hasta donde Saúl estaba dormido, sí, y luego le quitó una lanza y le quitó, digamos, su jarrito de agua. Y eso es lo que sucedió después. Después se escapa otra vez, se pasa por arriba de todos los dormidos, sí, y luego en un cerro alto le grita y despierta pues a Abner, que es lo que vamos a ver. Saúl, una vez que David le grita y le dice, acá tengo tu lanza y acá tengo tu jarro de agua, se vuelve otra vez a arrepentir. Saúl, perdóname, hijo mío, no, ¿por qué me hiciste eso? Ya nunca te voy a volver a perseguir. Y pasa lo mismo que la otra vez, pero realmente esta es la última vez. Sí, Saúl ya no lo persigue más, en sí pronto se va a morir. David, de ese arreglo que tuvieron ahí, todavía David no se fue con Saúl. Saúl se fue para su lado, David se fue para su lado, y así termina el capítulo 26. Ahora sí, nos vamos a ir a él para de una vez empezar con la historia. Voy a hacer una oración. Dios maravilloso, dulce y tierno Padre nuestro, majestuoso, Rey divino, maravilloso, único y verdadero, Señor. Es a ti a quien servimos, de ti es de quien dependemos. Ayúdanos, Señor, para que nos vayamos contigo, Señor. Ayúdanos para que en el camino de la vida solamente tengamos en la mira tu persona, Señor. Y a través de las situaciones y las circunstancias de la vida y los caminos donde vamos y la gente que conocemos, tengamos como conciencia, Señor, de que lo único que nos importa es estar contigo. Porque por la eternidad nos prometes estar con nosotros y nosotros contigo, Señor. Ese es tu deseo. Ayúdanos para que tu deseo sea el nuestro, de estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús sea. Amén. Sí, ese es lo que yo pienso, hermanos, de veras. Yo creo que el apóstol Pablo, yo pienso que David, pienso que Moisés, durante sus vidas, cuando se encontraron con Dios, ya no les importó nada más. Sí, ya no les interesó las circunstancias que estaban sucediendo, nada. Solamente querían estar con Dios, solamente dependían de Dios. Se olvidaron de todo lo demás, por eso hacían cosas tan grandes. Y por eso es que Dios los usaba tan grandemente. Porque honestamente, cuando una persona se olvida de la vida que llevas, porque se la entregas a Dios, entonces Él vive tu vida. Eso es lo que dice Pablo. Ya no yo, pero Él en mí. Si una vez que ya vive Dios en ti, imagínate, ya no tienes de qué preocuparte, porque lo que sea que pase es cosa de Él. Buena o mala, de acuerdo al mundo, todavía estás en sus manos. Y eso está en la Biblia por todos lados. Romanos 8:28, por todos lados. Si una vez una persona que sigue a Dios, todas las cosas que le pasen son para bien, porque son para la gloria de Dios. Entonces yo pienso que esas personas, el secreto de ellos era ese. Era darse, Job que decía que Dios, no me voy a agarrar lo bueno de Dios y no lo malo. Sí, porque si nos entregamos a Dios por completo, Él sabe lo que va a hacer con nosotros. No tenemos ningún pendiente de que nos regañe o que nos
mande una prueba o lo que sea, porque es cosa de Él, pues. Nosotros solamente vamos a seguirlo, vamos a adorarlo, vamos a obedecerlo, vamos a estar con Él, porque Él quiere estar con nosotros para siempre. Y ese es yo creo que el secreto de los grandes hombres de fe. Voy a leer del versículo 1 al 5, y de ahí nos vamos. No está tan largo, el capítulo tiene 25 versículos, entonces vamos a ver, del 1 al 5 dice: vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquilá, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, por eso eran los cifeos, porque vivían en Zif, llevando consigo 3,000 hombres consigo de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. En el 4 dice: David por tanto envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Dice en el 5: se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Este pueblo eran los 3,000 hombres. Imagínate, era un gentío. 3,000 hombres no es poquito. Y Saúl se dormía en puro en medio para que alguien, ¿cómo iba a llegar ahí alguien? Aparte, Abner, hijo de Ner, era un señorón. Después vamos a ver cómo es una persona fuertísima, apto para la guerra. Era su capitán del ejército de Saúl. Era una persona ruda, una persona seria, que todo el mundo temía. Y él estaba en la defensa del rey, a un lado, dormido con él, en medio de todos los 3,000. Vamos a ver, ese es el cuadro, eso es lo que está sucediendo. Saúl venía a buscar a David, se durmieron, David vino, los vio donde estaban, echó ocho tanteadas, hizo un lápiz, hizo una cuenta: esto es lo que voy a hacer, y luego fue con sus hombres. Vamos a ver qué es lo que puse acá de este pedacito. Dice: los cifeos son los habitantes del desierto de Zif, y fueron los mismos que chismearon la ubicación de David en esta segunda vez. Esto es, los cifeos, esas personas del desierto de Zif, también chismearon, o también fueron con la información a Saúl la otra vez, la primera vez, cuando se metió Saúl a la cueva donde estaba David. Las mismas personas seguramente no les caía muy bien David, o eran simplemente, ¿cómo le llaman a esos que son bien barberos? Querían quedar bien con el rey, no hallaban qué hacer, y iban y le decían: acá está. Seguramente les gustó la bendición que Saúl les había dado la otra vez, una bendición completamente ridícula. Fue así. Primera de Samuel 23, en el versículo 21, dice: Saúl dijo, cuando fueron la primera vez a informarle a él dónde estaba David, Saúl les dijo a ellos: benditos sean vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Sí, benditos sean ustedes de Jehová. Y Saúl está diciendo: voy a ir a matar al que Dios ungió para ser rey. Qué bueno que vinieron ustedes para matar al que Dios ungió. Sí, era como contrario a lo que estaba sucediendo, pero les gustó seguramente y querían otra vez que se los dijera, aunque fuera falso. Dice: la cual dijimos que era ridícula, porque ellos echaban de cabeza a quien Dios había elegido. Aún Saúl habló como un loco y ciego al decir que Jehová los bendiga. Bueno, ellos vuelven a delatar a David. Lo que esta vez pasó es que también a David alguien fue y le avisó. Esto es, le informó dónde estaba Saúl acampado. Dice aquí que David envió espías antes de aproximarse. Es muy probable que David tuviera alguna duda de que Saúl lo perseguía todavía. Sí, por eso es que dice que mandó espías. Sí quería saber dónde estaba y todo eso, pero seguramente hay alguna razón por la cual David había enviado espías. A lo mejor quería estar bien seguro de que era Saúl, sí, que no era alguien más, o que si de veras estaba allá, porque la otra vez, o sea, había llorado y había dicho que nunca más le iba a volver, que lo protegiera cuando él fuera rey, sí, y ahora otra vez está ahí. Dice: pues las palabras emocionales de Saúl y lágrimas fueron aparatosas y convincentes. Eso fue lo que dijo Saúl la otra vez, la primera vez que David le perdonó la vida. 1 Samuel 24, del 16 al 21. Dice: y aconteció
que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo, sí, cuando David le dijo, aquí tengo tu pedazo de vestido que te corté, mira, te hubiera matado ahí, Dios me entregó, pero no lo quise hacer. Después de eso, Saúl contestó, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, si todas esas cosas le dijo Saúl a David la otra vez que le había perdonado la vida. Entonces, ¿por qué David manda espías? Porque quería estar bien seguro. ¿No? ¿Cómo es posible de que este viejo no se canse? Si que no entiende nada de lo que está pasando. Chequen a ver, véanlo a ver si es él. Todavía dice Saúl, dice, entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Le dijo Saúl a David, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Eso fue lo que le dijo Saúl a David. David se lo juró y lo cual después lo cumple, sí, porque no importa que la palabra de una persona tiene que ser, tiene que funcionar, tiene que valer, y aquí David la hace valer porque defendió, fue tras del hijo de Jonatán, ¿cómo se llamaba este? Mefiboset, ¿sí? Y fue y lo buscó y lo cuidó y todo esto, aunque era hijo de su enemigo, pero aquí le prometió que iba a cuidar a su familia, entonces David pues lo cumplió. Pero ahora, pero aún con todo eso, Saúl viene a encontrar a David con este gran ejército. Entonces viene todavía a querer destruirlo. De 3,000 soldados escogidos, como ya lo habíamos dicho la primera vez, de entre las tropas de Israel. La razón es que los hombres, ¿por cuál razón Saúl todavía estaba persiguiendo a David? Es por esta razón. Porque los hombres somos malos. No hay duda que Saúl fue genuino cuando dijo todo lo que dijo. Y fue genuino en su llanto y en su agradecimiento porque no lo había matado. Pero qué pena que parece que a Saúl ya se le olvidó. Sí, y la mera verdad, el pastor J. Vernon McGee, él dice que no le cree nada a David, a Saúl. Dice que yo no sé por qué Dios no quería que lo matara y todo esto. Sí, y yo creo que hay varias razones por la cual, primeramente, es el ungido de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios ungió a Saúl para ser rey y también a David para ser rey, David quiere que Dios complete lo que él había hecho. Esto es, no quiere ayudarle a Dios. Si no quiere ir y hacerse él el rey, porque entonces sería contra lo que Dios dijo. Si David le querraría. Otra persona que hizo lo mismo fue Jesús. Jesús tenía que esperarse hasta que fuera su mero tiempo para que llegaran y lo atraparan. Sí, porque muchas veces Jesús dijo, todavía no es mi tiempo. Todavía no llega mi tiempo. Sí, y cuando Pedro le dijo, Señor, no te van a matar, nadie te va a crucificar, o no te estás castigando tú solo, Jesús volteó y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque estaba metiéndose en el plan que Dios tenía, pues. Entonces, lo que Dios diga se tiene que respetar. Sí, esa es otra de las cosas que David quería hacer. No se quería ir de la tierra de Israel, pues, estuvo dentro del pueblo judío, dentro de la zona judía, David, aunque huyendo, pero todavía allí, porque no quería irse allá porque Dios le había prometido esta tierra. Sí, aparte, en otros lados no había altares para adorar a Dios y en Israel sí había. Entonces, ni David se quería dejar de su tierra, ni tampoco quería ir a otro lado donde no hubiera altares para adorar a Dios. Entonces, había varias cosas que David respetaba y que tenía en su mente y que simplemente otros no lo entendían, pero él sí, y él quería hacer pues una persona obediente, una persona que de veras hiciera lo que Dios decía. Y a Saúl se le olvidaba todo. Él nada más sabía que él era el rey, que Dios le había regalado el ser él el rey. Y estaba hablando ahorita mismo con todo esto de David, ¿verdad? Y estaba pensando en Saúl, pues, ¿verdad? Que él no entiende nada. David quiere hacer todo lo bueno, Saúl no le importa nada. Y a pesar de que aquí en este caso David es el obediente, aunque se vea ridículo cuando Dios se lo manda 2 veces y no lo mata,
teniéndolo ahí enfrente de él, pero él quiere responderle a Dios de la forma mejor. Y Saúl es el malo. Tristemente, para nosotros nos parecemos más a Saúl que a David. ¿Se ofendieron? ¿No? ¿Ya se despertaron? La forma de vida de Saúl es más parecida a la nuestra. Cuando Saúl se arrepiente de haber pecado y haber ofendido a Dios y le pide perdón a David en frente de todos y todo esto en ridículo en frente de todos sus hombres, y luego va y cae, se parece a mí. Si a veces cuando yo hago algo malo que no quería hacer y que la vida me forzó a hacerlo porque el pecado me atrapó, lo que tú quieras, me arrepiento en frente de Dios, Señor, ya sé que no, pues, no debía hacer eso, pero por favor perdóname, ¿verdad? Y luego yo sé que me perdona porque es tan bueno, y luego ¿saben qué pasa? Al rato vuelvo a caer en eso. No quisiera decírselos, pero esa es la verdad. Dios me conoce tristemente, y es que esa es la verdad. Sí, el apóstol Pablo, cuando la primera vez que yo leí, la primerita vez que yo leí, que seguramente ya lo había leído, pero cuando yo ya era cristiano y que leí cuando Pablo dice de los pecadores, yo soy el jefe, yo decía, ¿por qué Pablo está diciendo eso? La gente ya no le va a creer. Ya nadie va a leer nada de sus escritos. ¿Por qué está diciendo que él es el más pecador de todos, el jefe de los pecadores? Cuando Pablo dice, lo que debo hacer no lo hago, y lo que no debo hacer es lo que termino haciendo. Yo decía, Pablo está mal de la cabeza. ¿Cómo se atreve a públicamente decir si él es el que estamos creyendo que va a traernos la información de la salvación? ¿Por qué dice eso? Y es porque es la verdad, pues. La verdad es de que nosotros tenemos que ponerle más ganas, así de sencillo. Tenemos que esforzarnos más para no caer de veras, pues. Sí, yo creo que cuando nos arrepentimos, yo no creo que Dios se burle de nosotros. Él sabe nuestros corazones, ¿verdad? Y aparte dice la Biblia, nunca va a rechazar a un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Esa es la clave, ¿verdad? Pero nomás yo a veces me imagino a Dios viéndome, ¿verdad? Cuando caigo en el mismo hoyo que había caído otra vez. Ay, y volteo con Dios y perdóname, Señor, ya sé. Sí, pero qué bueno que es tan bueno el Señor. Y qué bueno que Él nos dijo que podíamos hacer eso todas las veces que cayéramos. Y qué bueno que Él está, dice la Biblia 2 veces, que Jesús está abogando por nosotros eternamente, así, de continuo, perpetuamente. Sí, y eso es maravilloso de saber, porque no nos da derecho a pecar, pero sabemos que cuando caemos, estamos siendo defendidos por Él mismo. Imagínate, estamos siendo defendidos por la persona a cual ofendimos. Gloria a Dios infinitamente. Aquí, puse acá, Jeremías 17:9. Dice la Biblia, dice Dios, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Obviamente que solamente Dios lo conoce. Nosotros como que nos hacemos los disimulados, como que nuestro corazón no es tan malo como el de los otros. Somos buenos para criticar el corazón de los otros, pero nuestro corazón está en la misma historia que todos los demás malos. Pobrecitos de nosotros. Nosotros, cuando nos arrepentimos, lo hacemos de verdad, pero lo más seguro es que caigamos otra vez. Hermanos, es bueno observar cómo Saúl, aún conociendo la voluntad de Dios y teniendo teniendo él mismo la posición, la gran posición de rey, y todo por la gracia de Dios, Saúl conocía la voluntad de Dios para él, porque lo hizo Dios a él rey, y sabía que la voluntad de Dios es que David ahora reinara, porque Dios lo hizo rey. Sí, pero se hacía el disimulado, no quería obedecer la voluntad de Dios, aun cuando él había recibido el beneficio, porque por la pura gracia de Dios, él era ahora el rey. Pero su vanidad y su egoísmo le ganan y lo mueven a actuar en rebeldía contra el que le dio todo. Sí, podemos decir que creemos en Dios todo lo que queramos. Y digamos que hay una clase de consuelo aquí, que tenemos que ver esta diferencia. Nosotros todos, angustiosamente, somos pecadores.
¿verdad? No somos pecadores porque un día comenzamos a pecar y antes no éramos. No. Somos, o sea, pecamos porque somos pecadores. O sea, en el hueso de nuestra señal es pecador. Y luego caemos en pecado porque eso es lo que somos. ¿Verdad? Por la gracia de Dios, si Él abre su trono de gracia y dice, puedes estar confiado a mí, ¿verdad? Constantemente, mi misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Y luego vamos y nos arrepentimos ante Él de todas las veces que hemos caído y constantemente estamos yendo a visitar el trono de Dios arrepentidos. Dios dice, hermanos de mi corazón, que cuando habla el Señor de que no caigamos en pecado o que no andemos en pecado, siempre hace el énfasis, ¿sí?, de que no habitemos en pecado. ¿Sí? Que no sea una vida en pecado. Digamos que si un día, y yo lucho, se los prometo que yo lucho, mi persona lucha muchas veces en que el pecado no me sea, digamos, indiferente. Digamos que si yo he hecho una mentira, le digo a alguien pues que yo ya vi esta película con mi niña el otro día y no es cierto, ni la vi, nomás oí que estaba buena o lo que sea, pero ya dije una mentira. Según a nadie afectó, pero ya dije una mentira. Si yo, porque no afectó a nadie y porque nomás era una plática ahí con alguien que ni conocía ni nada, y luego dije algo que no era verdad, si eso, porque no afectó a nadie, porque no era un mal para nadie en nada, yo lo paso desapercibido y no me fijo que era una mentira, sí, entonces yo estoy empezando a habitar en pecado. Sí, cada pecado que yo hago es digno de mi muerte eterna, porque el pago del pecado es muerte, afecte a alguien o no afecte. Es que una vez que yo miento, una vez que yo digo algo que no es verdad, entonces yo caigo en el charco del pecado que mata a mi persona, porque el pago del pecado es muerte. Entonces, todos nosotros los cristianos tenemos que ser bien listos, estar bien atentos, ser sabios, para que ningún pecado nos sea indiferente. Sí, que cada vez que caigamos en pecado nos duela, nos lastime. Tengamos que arrepentirnos de ese pecado, aunque no afectó a nadie, aunque no fue un mal para nadie, aunque nadie lo notó, aunque nomás eran unos minutitos los que ponchaste antes o después de tu trabajo, sí, cosas que son insignificantes y que el mundo, ¿quién lo va a notar? Y para nada, pero si nosotros no nos acostumbramos a que eso no sea indiferente, pero que nos duela pecar, primero nos va a ayudar a no pecar tanto, ¿verdad? Y segundo, somos de las personas que Dios dice que no habitamos en pecado. Amén. Porque para Dios el que habita en pecado es el que no se arrepiente de sus pecados, pues. Es el que anda, ¿verdad?, diciendo que es más o menos bueno y todo esto, ¿verdad?, pero anda viviendo, habitando en pecado. Y entonces ese es un gran problema para Dios. Porque lo que Dios quiere es que nosotros habitemos en Él. Fíjate qué bonito es, digamos, que si cambias de habitar en pecado a habitar en Dios, cuando tú habitas en Dios, cuando tu normal es estar con Dios todo el tiempo, cuando caes y caes y caes, pero estás habitando en Él, ¿sí? Cada vez que te arrepientes, Él te perdona y te perdona y te perdona y te perdona. ¿Sí? Y esto no es sencillo, digamos, no es algo que no sea importante, porque mucha gente puede decir, oh, sí, eso que... como que lo podemos tomar así, que eso es lo que debe de ser, como un hecho. Pero no, si nos damos cuenta de eso, si no es que vamos a pecar al drede, ¿verdad?, pero cuando caigamos en pecado, tenemos que sentir que nos duele y luego venir ante Dios arrepentidos y Él nos perdona. Todas las veces que vayamos, Él nos perdona. Si nomás lo aprendemos y vivimos así, eso es lo que Dios quiere. Que seamos pecadores perdonados constantemente, constantemente. El problema es que en esa misma circunstancia estamos hoy usted y yo. Entonces, y contra nuestra carne, hagamos así, ¿sí? Contra nuestra carne tenemos que luchar contra el pecado, contra nuestro egoísmo, contra nuestra vanidad, y tenemos que oír lo que Dios le dijo a otra persona, que es a Josué. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sí, yo creo, hermanos, como dije hace ratito, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ya no importa la circunstancia que está enfrente de ti, aun cuando es el pecado. Sí, el pecado que nos asedia y que nos persigue, si estamos en las manos de Dios, Él dice que nos va a fortalecer para apartarnos del pecado. El domingo pasado dije una frase así, bien chica, a lo mejor pero para mí fue grande porque la pensé y la medité mucho, en donde le pedimos a Dios que nos aleje de pecar, pues, que nos aleje de caer en pecado, que es la oración que todo el mundo conocemos como el Padre Nuestro. Dice, líbranos de las tentaciones, pues. Eso es bíblico, eso es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que constantemente pedirle a Dios que nos aleje de la tentación de caer en pecado. Es completamente válido. Sí, pareciera como que es trampa, ¿verdad? Porque lo que no quiero es pecar, pero Señor, ayúdame entonces a no pecar. Pues es lo que Dios quiere. Es una oración que Dios nos enseña que hagamos. Que pedirle a Dios, Señor, ayúdame para no caer en pecado. Apártame de caer en el pecado, que no quiero caer. Y luego cuando caigo, entonces tengo que correr ahí, Señor, caí, perdóname. Sí, y ayúdame, fortaléceme para no hacerlo otra vez. Es lo mismo que le dijo a la mujer que agarraron en estado, que estaba cometiendo adulterio, que todos la querían apedrear. Y cuando él le dijo, vete y no peques más. Sí, vete y no peques más. Te perdono y haz la lucha para no caer en pecado. En 1 de Juan, se me hace que también es 1:9, donde dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Esto es, ayudarte a que no caigas otra vez. Si está por todos lados en la Biblia, se lo prometo, tenemos que arrepentirnos, sí, pero pedirle a Dios que nos ayude a no caer otra vez. Que nos dé fortaleza para no volver a hacer lo mismo. Y que lo vamos a hacer, qué tristeza que lo vamos a hacer, pero que cada día sea menos en el poder de Dios. Que cada día sea menos pidiéndole a Dios que nos ayude, haciéndolo vivo, presente con nosotros, recordando esas palabras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé, y voy a estar con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Entonces, no estamos solos y no son frases huecas, es la palabra de Dios. Dice del versículo 6 al 12. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Joab llegó a ser el capitán del ejército de David. Dice, es una pregunta, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. Y David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Como ya dije, Abner era el capitán de Saúl, una persona temible, y estaba a un lado de Saúl cuidándolo. La lanza de Saúl estaba en su cabecera y con su jarrito de agua a un lado. Dice acá, en el 8, 1 Samuel 26:8, entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo. Este Abisaí después habla, estas personas que vamos conociendo, pues los soldados, digamos, las personas que ayudan a David, vamos a ir conociéndolos después, porque después se convierten en héroes. Sí, son gente famosa porque matan gigantes y no hay quien los pare. Sí, y este Abisaí es uno de ellos. Es una persona que es bravo para la pelea y que no hay quien lo pare y que es famoso, porque así es. Aún son gente súper fiel a David, y David escoge de todos los que tenía allí, de sus 600 hombres, habla con dos. Uno es Ahimelech, que no es el sacerdote, ese era otro, ese es Eteo, y otro es Abisaí, que es el hermano de Joab, el que va a ser su capitán, y lo lleva con él. Este es un, ¿cómo le llaman a estos? Es un hombre sanguinario, una persona que no tiene pena de matar a quien sea al momento. Después le ruega, déjale mucho la cabeza a otro que se vería burlando de David. Sí, pero David se lo lleva porque así de malo como es, David confía que no lo va a desobedecer.
Sí, que va a hacer exactamente lo que él quiere. Y no ocupa explicarle. Cuando llega, vamos a ver ahorita, pero cuando llega, él le dice, déjame lo mato, déjalo, clavo en el suelo, con toda la lanza se va a ir hasta la tierra y él lo va a dejar. Y David le dice, no. Y él se queda con las manos que le punzaban para hacerlo, pero no lo hizo. Porque estas personas, David confiaba en este Abisai. Y ahí está la prueba. Dice, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un solo golpe y le daré, dice, y no le daré segundo golpe. Estaba tan gustoso de poder hacer eso. Sí, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Sí, y aquel, te aseguro que no lo entendió, pero simplemente obedecía. Simplemente oyó a David que le dijo eso y no lo hizo. Dice en el 10, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, descendiendo en batalla, perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Esto es, David no lo va a tentar, se muera en la batalla, lo machuque, un trolebús o lo que sea, él no va a mover, es Dios el que lo va a tener que arreglar. Dice David, Dios me libre de tocar al ungido de Dios, al ungido de Jehová. Dije que hasta el 12, dice el 12, dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Esta va la clave de todo esto, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Sí, David realmente no sabía que Dios le iba a ayudar porque Dios no lo envió, pero confiaba que Dios le iba a ayudar, así de sencillo. Sí, y era imposible que David fuera hasta allá sin que nadie lo viera, sin que nadie le hiciera nada. Eran gente bravísima. Abner era uno de los mejores y David le va a decir ahorita, sí, y David hizo todo esto, tuvo esta discusión con ¿cómo se llama Abisai, y nadie se despertó, nadie volteó a nada, porque ahí está la clave, porque Dios había hecho que todos se durmieran profundamente sin moverse para nada, ni oír nada. Puse acá de esto. Ahimelech, el que dice que al principio dijimos, entonces David dijo Ahimelech, pero es Eteo, si no es el hijo del sacerdote que vimos al principio. Este era uno de los guerreros. Dice Ahimelech no es el hijo del sacerdote, sino uno de los hombres de David, pero entre estos, que en verdad a esos hombres que estaban acompañando a David eran unos mercenarios, si no realmente eran cualquier persona ahí a un lado como yo, sino que eran personas bravas que no se rajaban a nadie y que eran de gran valor y eran fuertísimos, eran mercenarios temibles. David ponía su confianza en unos cuantos, a pesar de que tenía 600, tenía unos cuantos escogidos. Y estos dos, eso es Ahimelech y Abisai, eran dos de esos de los cuales David confiaba mucho más que en los demás. De Abisai y de Joab, su hermano. Después vamos a oír mucho de Joab. Aquí nada más se dice que Abisai era hermano de él. Vamos a oír mucho más de ellos después. Pero estos hombres son de mucho valor. Va con David. Abisai va con David porque David lo considera fiel. También se menciona que los hombres de Saúl, a que está aquí, que se llama Abner, que también es un hombre temible, de quien David se burla aquí. Vamos a ver ahorita cómo se burla. Sucedió que cuando David supo dónde estaba Saúl, fue y estando todos dormidos, y Saúl en medio, David y Abisai saltaron entre los soldados, llegando hasta donde dormía Saúl. Pero qué cosa más peligrosa hizo David. Ni aun que fuera Goliat, si David fuera Goliat contra 3,000, ahí mismo lo mataban como si nada. Eran 3,000 soldados sanguinarios de los escogidos de todo Israel, el del ejército del rey. Pero en el versículo 12, como ya dije, dice que Dios mandó un sueño profundo, los durmió a todos y no dejó que nadie se despertara. David, hombre de fe, sin duda, que no puede hacer, eso es lo que yo pienso, y no se habla ni se menciona que este fue un gran milagro,
Pero si usted se mete en la historia y descubre lo que David hizo, tiene su crédito David, bien valiente, no le importó, pero es como que valiente a lo zongo, ¿sí? Porque se fue a meter en donde estaba el lobo, lo iban a matar. Era una locura lo que hizo David. Obviamente que pensando en David, que era el jefe, pensando en Abisai, que simplemente estaba siguiendo a su jefe, ¿sí? Los dos hicieron algo completamente absurdo. Sin meterse en este lugar donde estaban todos sus soldados y después, yo imagino la cara de Abisai, no lo vas a matar. O sea, nos arriesgamos a venir hasta aquí brincando a todos los soldados y no le vas a hacer nada. Y David dijo, no, déjame lo mato, déjale entrar, nomás le voy a dar un solo lanzazo. David dijo, no, vámonos. Hijo, yo me imagino eso y se me hace como increíble. Y yo sé que esto es real, yo sé que esto pasó y tengo que aprender a confiar y entender que Dios todo lo puede. Mira, es tan sencillo como eso. David sabía, por eso se animó a hacer eso. David sabía que Dios lo iba a ayudar. Sí, él era el ungido, tenía en la mente no hacerlo, quería volver a hacer la trampa que hizo con la primera vez y Dios se lo regaló. Así de sencillo. Yo creo que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que sacar la casta de la confianza, crecer en la fe y luego caminar por fe. Pase lo que pase. Como dijeron los amigos de David, de Daniel, no te vamos a adorar. Y si nos metes al lago de fuego y si nos morimos, que nos muramos, pero no te vamos a adorar. No vamos a adorar tu imagen. Sí, porque si Dios decide que nos muramos, nos morimos felices. Y si Dios decide que no nos morimos, entonces tú vas a verlo. ¿Y qué pasó? Que en vez de 3, ya se miraban 4 porque ahí estaba el Señor con ellos, en el horno de fuego. Sí, tenemos que confiar en Dios. Y eso no quiere decir que nunca en la vida nos va a pasar nada malo. Todos esos han muerto. Sí, pero si Dios está con nosotros, tenemos no sé cómo decirles, el crecimiento espiritual de saber que Dios está conmigo en donde quiera que yo voy. Dice aquí, en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Sí, cuando tú ya no tengas fuerzas para la circunstancia en la que te está pasando, tienes que entregar tu circunstancia, entregar tu pena, entregar tu lloro a Dios. Y luego nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Dios es muy grande, Dios es muy bueno. Les iba a decir ahorita una cosa que me pasó ahora en la mañana, pero siempre me tardo un montón. Mejor no les digo nada. No, es que, déjense les digo todo. Para que se despierten un poquito les va. Ayer vine, ya era bien tardísimo, y terminé mi tarea, porque estaba lloviendo y todo esto. Terminé mi tarea, vine y tenía que sacar copias, tengo que sacarlas antes de que pongan la alarma. Entonces vine, la puse y me fui a la casa. Entonces me levanto a las 4 de la mañana, ya me voy a ir y mi cartera en ningún lado. Ay, Dios mío, ¿dónde la dejé? Yo me acuerdo que me la traía y ahí están pues, mis tarjetas de crédito y ese tarjetita que me gané en Disneylandia de Mickey Mouse y de mi licencia de Mickey Mouse. Todas mis cosas importantes ahí estaban y estaba perdida. La busqué por todos lados, ya era bien tardísimo y dije, Dios mío, por favor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Ahí está la tarjeta de crédito de mi patrón. Si alguien se la encuentra, ¿verdad? ¿Y qué creen? Me vine, pues siempre me voy por el lado, dije, voy a ir a la iglesia, ahí a lo mejor se me cayó y que me la voy encontrando bien mojada. Sí, ahí se la pasó toda la noche. ¿Tú crees? Claro que Dios está con nosotros y yo confíete, esas cosas parecen como que, sí, eso no es nada, pues era una casualidad, pero Dios es bueno, porque se había podido caer en otro lado, ¿verdad? Pero se me cayó ahí, nadie la vio, en la mañana la fui, qué bueno que me fui para acá aunque era tarde y ahí estaba bien mojadita, pero ya está bien seca, más aparte me han regalado una Navidad, ya tengo otra más buena, más chida. Pero Dios, se los prometo que tenemos que confiar y que Dios está en todos los detalles de tu vida. Sí, no necesitas tener, no sé, a King Kong y casi te va a matar y luego Dios lo quita. No, cosas de la vida diaria, es donde está Dios, es donde tú lo ves, es donde tú experimentas que la presencia de Dios está aquí y que Él todo lo puede, pues. Así, esa es la fe. Amén. Hermanos, me gustaría que viéramos que todo esto es una prueba para David, pues Dios lo ha ungido rey de Israel. Dios lo eligió de entre todos, de entre todo mundo. Y David
si David mata a Saúl, el reino sería de David ya. ¿Verdad que sí? O sea, porque si Dios lo eligió rey, entonces hay un rey. Entonces, si Dios se lo está mandando 2 veces, David tiene que, o sea, ¿por qué no matarlo? Y luego ya ser el rey. Es decir, sería inmediatamente, ya es lo que Dios dijo. ¿Verdad? Pero Dios no le dijo eso. Si Dios, ese no era el plan, nunca ha tenido ese plan. Dios no le hizo saber que él tenía que matar a Saúl. Y David no quiere hacerlo. Se lo prohíbe él mismo y dice, no lo voy a hacer. Dios no me dijo, aunque eso es lo que quiero y eso es lo que Dios quiere, pero Dios no me dijo que lo matara. Si él lo ungió rey, él se va a encargar de él. Es una prueba que Dios le está dando a David. Dios, puse acá, está, pero no porque Dios se lo da, sino porque David, sí, David no quiere ganarse el reino matando al rey. Quiere que Dios se lo dé como Dios se lo va a dar en el plan que Dios tiene. Aquí puse, David va a ser el rey porque Dios le dio ser el rey, no porque David ganó el reino matando al rey. Y esta tentación, David la tiene súper controlada. Es Dios quien le dará el reino y se encargará de Saúl. Eso es lo que le dijo a Abisaí y eso es lo que tiene en su mente. Es interesante ver a Abisaí, que él no sabe nada, si estaba vuelto loco viendo a su jefe, que no lo mata 2 veces y que no entiende nada de lo que David dice, parece como un loco, pero es su jefe, se somete y obviamente que por eso es el de confianza de David. Del 26, del 13 al 20 dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso, otra vez volvió a brincar entre todos y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y David conocía muy bien estos terrenos del desierto, zona montañosa. Entonces él sabía cómo llegar a un cerro alto en donde era difícil de llegar, pero podían todavía oírlo. Dice en el 14, dio voces David, pues empezó a gritar al pueblo y Abner, y a Abner se dirigió David a este general de Saúl que nomás estaba ahí para proteger al rey, y luego va y le grita a él y le dice esto. Dice, y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Según él, muy valiente. Dice en el 15, y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? Esto es, ¿no eres tú el más valiente? No presumes tú y tienes tanto título y tanta fama de ser tan temible. ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor. Dice, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Dice en el 16. Esto que has hecho no está bien, le dice pues Abner. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Si los regaña ahí todos a los pobres. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Abner obviamente se le cayó la cara, ya no sabía qué hacer y mejor Saúl ahí contestó. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo otra vez como la otra vez, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues a mi señor? ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora la palabra de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, si David está completamente confundido, no sabe qué hacer y lo que dice aquí, sí lo dice, digamos, con sinceridad. Si no es un reto, le voy a decir que antes de leerlo, David le va a decir, tal vez me estés persiguiendo porque Dios te dice, porque Dios te manda que me persigues. Por eso a lo mejor no puedes parar de perseguirme. Y David le dice, si Dios te mandó a perseguirme, entonces aquí estoy y sirva yo de sacrificio. Si David es un hombre genuino, que tiene una fe genuina y que cree y confía en Dios. Le dice a Saúl, ¿por qué estás tan aferrado a seguirme? Si Dios te mandó, sea pues. Dice, si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Esto es, aquí estoy. Mas si fueren hijos de hombres, incluyéndolo a él, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte
en la heredad de Jehová. Esto es, quieren que me salga de Jerusalén, de Israel, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos, porque en otro lado no hay pues altares. Dice en el 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Una pulga era algo insignificante y yo no sé qué es una perdiz, pero un comentarista dijo que era un animal que nadie puede alcanzar. Entonces David dice, soy una pulga o un perdiz que nadie puede alcanzar, algo insignificante, ¿por qué me sigues? Sí, es como que gastas tu tiempo, no lo merezco, no soy pieza para el rey, ¿por qué estás tras de mí? ¿Dios te mandó o qué? Pues si acá David primero se dirige a Abner, pues este era el capitán, sí, primero diciéndole que es digno de muerte por no cuidar al rey, y le enseña la lanza y la vasija de Saúl. Saúl escucha a David decir, ¿por qué me persigues? Otra vez. Pero luego David dice que si Saúl lo persigue porque Dios se lo ha mandado, entonces él mismo será la ofrenda para el sacrificio de paz. David se rinde entonces, es lo que está diciendo. Pero si Dios no le manda perseguir a David, si Dios no le mandó a Saúl perseguir a David, entonces David dice que si son más bien hombres los que están moviendo a Saúl o su corazón de él, de hombre de Saúl, que al perseguirlo anuncia que David se salga. Así es lo que David dice, si son hombres o tu corazón, que cuando me persigues lo que quieres es sacarme de Israel, donde no hay altar para adorar a Dios, David le hace saber a Saúl con esto, que está contra la voluntad de Dios. Esto es, David le dice a Saúl, si es Dios el que te manda, entonces aquí estoy. Pero si no, entiende tú que me quiere sacar de la tierra de su heredad. Eso es lo que como le dice. Entiende tú, Saúl, que quieres que yo me vaya de donde Dios me dijo que estuviera y lo adorara. Sí, entonces David sabiamente le dice a Saúl, yo estoy protegiéndote, no te quiero matar, y tú estás contra mí, que también a mí Dios me ungió. Entonces tú estás contra Dios, le dice sabiamente David a Saúl. Ir contra la voluntad de Dios es ir contra Dios. Y en este negocio nunca habrá un final feliz, obviamente. Una persona que no hace lo que Dios dice, no importa cuánto diga que cree en Dios, está contra Dios porque hace lo contrario que Dios dice. En Hechos 9:5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Esto es otra persona que le estaba pasando igual que era Pablo. Cuando lo alcanzó en el camino, le dijo Dios, o Jesús a Pablo, ¿quién eres? Primero Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esto es, Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué vas a ganar con darle, digamos, patadas a un pico? No sé si ustedes han oído ese refrancito que dice, ¿cómo va? Déjame acuerdo para no decirlo mal. Si la rana salta y se ensarta, ¿de quién es la culpa? ¿De la rana o de la estaca? ¿Verdad? O sea, si la rana sola va y se estaca en la estaca, la culpa no es de la estaca, es de la rana, ¿verdad? Estaba en el libro de primaria, fíjate. ¿Verdad? Pero eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué te ganas con estarle picando al pico ese? Si no vas a ganar nada, el que está contra la voluntad de Dios nunca saca nada, siempre va a perder. Dios es el Todopoderoso, Él nos hizo. Entonces, puse acá, esta vez es la última vez que Saúl persigue a David. Observemos sus palabras, las palabras pues de Saúl. Eso es lo que contestó Saúl del 21 al 25, y ahí ya termina el capítulo. 21 al 25 dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, si ni siquiera se la quiere llevar, pase a cada uno de tus criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí,
como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Pues y acá de eso, aunque lo que Saúl dice, ya lo habíamos oído en el capítulo 24, he pecado y has dado a mi vida valor de preciosa, no me mataste. Saúl dice esto, Saúl dice, esto es un error, no te buscaré mal. Sí, ya lo habíamos oído decirlo, pero esta vez seguramente lo dice más en serio porque no lo vuelve a hacer. La otra vez dijo así, 1 Samuel 24, 20-22, dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no me destruirás, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Eso fue lo que dijo la otra vez, pero seguramente esta vez lo dijo más, no sé, más sincero tal vez. David le devuelve sus cosas, pero no se va con él, pues aunque arrepentido, todavía no es digno de confianza. David lo respeta y nunca ha pensado en ningún mal para Saúl. Aún sabe que si David se pone de modo, esa es la cosa, de que David no puede, aunque Saúl ya se arrepintió y lloró y otra vez se volvió a arrepentir y todo esto, David no se le va a poner de pechito, y yo creo que tenemos que como aprender esas cosas nosotros también, porque una vez Chuck Smith fue el que dijo esto, que hay dos clases de amar, o hay una forma de amar, pero hay dos clases de personas. Unos son como un conejito, ¿verdad? Al que tú te lo pones así en la cara porque lo quieres mucho. El otro es un puercoespín, ¿verdad? Que también lo quieres mucho, pero que si te lo pones en la cara, pues te va a picar, ¿verdad? Porque tiene picos. Entonces, a los dos los quieres, pero uno lo quieres en su jaula y al otro lo quieres en tu cara, ¿verdad? Pero nosotros de repente tenemos que amar a todos con una distancia, ¿verdad? Porque de repente tal vez el otro no entienda que lo quieres o lo que tú quieras, pero David está haciendo eso con Saúl. En este caso, Saúl es una clase de puercoespín, ¿verdad? Y en su lugar, sentadito allá lejecito, se ve más bonito. Te quiero mucho, te respeto, eres el ungido de Dios, pero allá, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser sabios y entendidos, y todavía ser personas que aman y oran por los demás. No tienen nada malo. Dijo, aún sabes, si David se pone de modo, Saúl va y lo mata. Entonces lo ama, pero a cierta distancia. En Mateo 5:44 dice, pero si yo, dice el Señor Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Yo digo, hermanos, que tenemos que esforzarnos a amar. Cuando Jesús fue tentado después del bautismo, que el diablo lo llevó al pináculo del templo, perdón, le dijo, aviéntate pues, que al cabo los ángeles de Dios van a venir a recogerte, ni modo que Dios te va a dejar que te mates. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, está escrito. Yo creo que nosotros al amar tenemos que ser bien sabios, tenemos que ser bien entendidos, tenemos que ser dóciles, y sí tenemos que cuidarlos, honrarlos, bendecirlos. Pero si sabemos que alguien no sé, no ha entendido nada y te puede matar, entonces es mucho más normal que lo ames en una distancia a que vayas ahí y te le pongas de pechito y te mate amándolo, ¿verdad? O sea, no tentarás al Señor tu Dios. Tienes que ser bien sabio. No quiere decir que odies a alguien ni nada, sino que simplemente tienes que ser sabio. O sea, digamos que si ese viene y te mata acá, de todos modos tú lo que hiciste, no te pusiste tú, no fuiste tú el que fue y se le puso enfrente. Amén. Termino con esto. Conclusión. Andando en la voluntad de Dios, veremos las cosas que nos son más difíciles de dejar, como los malos hábitos, la mentira, el egoísmo, la inmoralidad, etc. Todo esto Dios nos lo quita porque Dios todo lo puede. Y puse esto acá y quiero concluir con esto porque a mí sí se me hizo muy grande algo que Dios hizo ahí, ¿verdad? Que es dormir a todos. A todos los soldados, que si uno se despertaba, David estaba muerto.
David ni lo pensó, pero Dios durmió a todos en un sueño profundo. Yo no creo que haya durado, digamos que 2 minutos en atravesar 3,000 personas. Yo creo que duró un buen rato caminando, brincando a uno y brincando a otro y brincando a otro, todos dormidos y roncando y armados y lo que tú quieras, ¿verdad? Hasta que llegó allá. Y yo creo que si nosotros aprendemos a andar en el plan que Dios tiene, si hacer las cosas que a Dios le gusta, en el normal de la vida, Dios te va a cuidar así, sin necesidad de que tú digas milagro, milagro. No sé si se entienda eso. Sí, pero yo creo que Dios protege a sus... Porque aquí no se ve que, nunca se dice que Dios hizo un gran milagro, ni siquiera David lo presume. Es simplemente que Dios cuida a los suyos. Dios cuida a los suyos en forma poderosa, pues, en forma que ni siquiera te imaginas, tú lo piensas que es normal. Yo tengo que manejar 2 horas en el freeway todos los días y es como que vuelvan a hacer todos los días. Es una locura el freeway, las carreteras. Entonces yo creo que sí, Dios nos cuida. Él nos cuida, pero con gran poder. Hay un versículo que puse acá que me gusta mucho, que dice, aquí, dice, oh hombre, es en Miqueas 6:9. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Si qué es lo que Dios quisiera que tú, dice, aquí hay cosas que Dios pide que tú seas. Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, yo no creo que sea tan difícil hacer eso, justicia, misericordia y humildad. Justicia, misericordia y humildad. La misericordia tiene que ver con el amor. La justicia tiene que ver con no egoísmo. Sí, y obviamente que la humildad tiene que ser primeramente ante Dios, primeramente ser sumiso a Dios, ser persona que seas una persona sumisa es una persona que está lista para ayudar, para apoyar al otro, no importa quién sea. Una persona que está ahí, Dios quiere que seamos así. O sea, de repente cuando digamos que si lo pongo en mi persona y yo quiero ser sumiso, yo quiero ser humilde, de repente no me gusta y digo, pero se van a aprovechar de mí, ¿verdad? Y es fácil decirlo, pero cuando ya lo vas a hacer, te duele, no quieres, como que no te sale de la boca decirle a alguien, perdóname, tú eres más inteligente que yo y sabes hacer las cosas más bien, te amas más bonito que yo, más grande que yo. O sea, no nos cuesta hacer eso, nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos, entonces aprendemos y crecemos y eso es lo que Dios quiere. Si lo ponemos en la boca de cada uno de nosotros es bien difícil. Yo creo que es mucho más fácil cuando entiendes y cuando comprendes y cuando pones a Jesús, el Dios del universo, que dice, yo no vine a ser servido, pero yo vine a servir. Yo vine a lavarle los pies a ustedes. Sí, yo creo que tenemos que pensar en Jesús antes que nosotros, porque no nos queremos ver humillados, pero cuando vemos a Jesús humillado, entonces ahora sí, como dijo Pedro, no nomás lávame los pies, pero todo mi cuerpo. Sí, perdón, ¿verdad? Yo creo que eso nos va a ayudar a ser humildes. Se me hace que ya terminé. Dice, si pudo, todo esto Dios lo quita, todas esas cosas malas, porque Dios todo lo puede. Y si pudo hacer que 3,000 soldados se durmieran bien esa noche, como con David nos hará cosas maravillosas también a nosotros, para gloria suya. Solo que le seamos obedientes y le temamos, que seamos humildes ante Él y ante los hombres. Amén. Damos gracias, único y verdadero Dios. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, hoy por mis hermanos que escucharon este mensaje. Bendícelos, prospéralos, Señor, en sus vidas, en sus negocios, dale salud a cada uno, Señor. A nosotros creemos, Padre gloriosísimo, que si estamos de tu mano, entonces tú estás con nosotros. Tu palabra dice, si caminamos contigo, tú caminas con nosotros. Nosotros te amamos porque tú primero nos amaste. Ayúdanos, Dios, para servirte con gozo, para realmente adorarte, para valorar tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a ser humildes, Dios maravilloso, y a ser obedientes. Danos esta fe que ocupamos tener como tenía David, Padre. En ti confiamos, guíanos, Padre, de ti dependemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien mucho. Los quiero mucho.
grande su amor. Yo andaba perdido y Él vino y me halló. Tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura que conmigo está para siempre, está para siempre, por la eternidad.